gracias por venir a todas. Estamos en Wikitoki, también agradecer a Wikitoki el espacio, que justo coincide también porque yo, que estoy en la Secretaría Técnica del Grupo de Vivienda de REAS a nivel estatal, pues he empezado a trabajar en Wikitoki este año, también con el proyecto AriWake que tengo también, y bueno, pues es un espacio colaborativo que también es muy propicio también para ese tipo de cosas, así que también está Yola grabando, haciendo las labores técnicas, acompañando todo este despliegue y agradezco mucho que esté también pendiente. Y bueno, la idea de la jornada era pues aprovechar que iba a venir, por ejemplo, David Guardia en este caso, para explicar cuestiones del modelo que está más avanzado a nivel práctico en Cataluña, ¿no? Y que nos podía aportar ciertas claves interesantes. Al mismo tiempo, pues aprovechar para... igual el audio, los que estáis online, quitaros el audio por favor, voy a silenciar a todos, vale. Que también aprovechar para hacer jornadas y sesiones informativas sobre el modelo, que también tampoco hay que hacer a veces un plan, a veces parece que tenemos que hacer como una jornada con un montón de contenidos y de cosas, y a veces es hablar del modelo e ir haciendo espacios, ¿no?, de compartir para ir sembrando, ¿no?, y que la gente vaya conociendo, porque sí que es un déficit, ¿no?, que veremos luego, pues una de las claves que tenemos que trabajar más para que se vaya conociendo. Y bueno, y vamos a hablar, Clara y yo vamos a compartir un poco, hemos hecho un esquema muy básico que es un poco explicar el modelo y luego algunas claves, retos, tanto de lo que es el modelo, que necesita el modelo, qué dificultades hay a hacer un proyecto, como cómo hacer un proyecto a nivel básico, ¿no?, para que tengáis también como unas claves básicas y que ayude un poquito a diferentes personas, ¿no?, diferentes tipologías o intereses. Y eso es un poco la idea. Entonces voy a empezar desde el principio porque quien organiza, digamos, es Covisicha, la red Covisicha, pero también colaboran pues varias entidades desde REAS, del grupo de vivienda de REAS, que estamos Clara y yo ahí, como el ámbito de REAS Euskadi, que también es un grupo de trabajo de vivienda que incorpora más entidades, no solo vivienda cooperativa, sino también vivienda inclusiva y arquitectura transformadora. Y también está FIARE, es un grupo incipiente que lleva este año trabajando y estamos consolidando o creando un poco las bases de la propuesta desde REAS Euskadi, la propuesta habitacional que incorpora la vivienda cooperativa, pero más cosas, ¿no? Entonces estamos trabajando todavía eso. Y luego pues Wikitoki, que he nombrado ya, Sostres Civic, que es David Guardia, que colabora con nosotras para darnos un poco de transferencia de información, y AriWake también, ¿no?, en la comunicación. Y eso sería. Entonces, lo que presentamos lo primero es, bueno, este es el titular, las nuevas cooperativas de vivienda, le hemos puesto este titular para explicar que hay una nueva tipo de cooperativa de vivienda, porque conocemos casi la mayoría de personas las cooperativas de toda la vida de vivienda cooperativa y muchas veces se confunden, ¿no? Y cuando hablas de vivienda cooperativa piensa que estás haciendo promoción de vivienda. Entonces esa herramienta ha servido hasta la fecha más o menos para financiar o promover viviendas, pero luego se vendían, digamos, se liberaban al mercado, cada uno se hacía propietaria de su vivienda y se acabó la cooperativa. Entonces todo el potencial que tiene la cooperativa no lo estábamos aprovechando. Entonces eso es una rara avis, porque a nivel de otros países es al revés. Se extrañan de que aquí la cooperativa solo se utilice para la parte de promoción inmobiliaria, vamos a decir. Entonces por eso, para traer el imaginario de que son nuevas, ¿no?, nuevas cooperativas de vivienda, ¿no? Y luego pues son una fórmula que vamos a ver que tiene mucho potencial, ¿no?, para muchas cosas. Luego aquí traer lo que he comentado del grupo de vivienda, que incorpora vivienda inclusiva, vivienda cooperativa en cesión de uso y arquitectura y urbanismo social y transformador. Y bueno, aquí veis algunas de las entidades que están en el grupo de vivienda, que como digo, pues han empezado a trabajar y estamos sentando un poco las bases de cómo vamos a funcionar y qué vamos a proponer. Va un poco lento el cachar, o a punto, vale. Bueno, la red de proyectos Covisicha es una red que incorpora La Rioja, Navarra y Comunidad Autónoma Vasca. Es el último encuentro que hicimos el año pasado. Es de proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso específicamente. REAS Euskadi, para los que no conozcáis, pues algunas cifras, son 86 entidades, creo que esto ya queda un poco más desfasado, porque es de este año pasado y ha crecido, pero bueno, 3.405 personas empleadas, 23.000 socias voluntarias y 144 movilización de ingresos en euros, millones de euros. Vale, estos son los proyectos que han configurado Covisicha en esos territorios. Solo para que veáis un poco, está en la web, tampoco me voy a detener mucho porque en la web podéis ver en covisicha.org, podéis ver más detalle. Y esta es la parte que nos traslada Clara, que es un poco explicar el modelo desde el ámbito de REAS.
El ámbito de REAS y el ámbito de Kobysicha son muy similares, las configuraciones que hemos hecho de modelo. Hay alguna variación pequeña, pero básicamente es parecido. Vale, pues bueno, hola, soy Clara, bienvenidas a todas. Bueno, como decía Rubén, yo entré a colaborar en REAS hace un año un poco largo y voy a hablaros primero un poco de qué es REAS, que es el grupo de vivienda de REAS, y luego así a nivel un poco general, pues conceptos del modelo de vivienda colaborativa que algunas ya conoceréis y sus características básicas. Entonces, bueno, REAS son las siglas de Red de Economía Alternativa y Solidaria, y es REAS Red de Redes es una entidad paraguas que debajo alberga, por una parte, aquí tenemos 5 tipos de redes, ¿no? Que son la red de recuperadores de economía social y solidaria, renovables, comercio justo, finanzas éticas y REAS Vivienda, que es en la que estamos nosotras. Que REAS Viviendas se generó, si no me equivoco, a raíz del encuentro en Madrid, ¿no? En 2020, a finales de 2020. 2019, justo antes de la pandemia, justo antes del confinamiento. Vale, justo antes. Sí, hubo un encuentro en Madrid de vivienda colaborativa a nivel estatal, y un poco pues lo que se generó ahí dio lugar a que había ganas y necesidad de formalizar un poco más un grupo de trabajo para impulsar el modelo de vivienda colaborativa, que necesita, digamos, músculo, ¿no? Porque bueno, en Cataluña, como veréis después con David Guardia, sí que está teniendo más impulso, pero en el resto de territorios pues hay un montón de trabas, ¿no? Y bueno, es un modelo que requiere mucho esfuerzo de impulso, de incidencia política y de trabajo colaborativo. Entonces es un poquito la voluntad de este grupo, ¿no? Luego está, por otro lado, las redes de REAS a nivel territorial, que tenemos por representación en casi todas las comunidades, como veis ahí. Algunas son más fuertes que en otras, y en otras no existe, como por ejemplo en Cantabria, pero bueno, existirá. Y luego, pues, ¿cómo funcionamos el grupo de trabajo? Ahora mismo estamos unas 33 personas, que está, bueno, tenemos a Rubén, que es secretaria técnica, y el resto de personas somos personas voluntarias que de alguna forma queremos representar territorialmente para que haya un poco de representación, pues, de la diversidad que hay del desarrollo del modelo en los diferentes territorios, porque es muy diferente. Y luego pues también hay representación de entidades técnicas que acompañan proyectos, ¿no? Y que nos dan también como esa otra visión de acompañamiento. Y nos configuramos tenemos ahora mismo dos asambleas presenciales al año, semestralmente. Y después hay una comisión permanente que nos reunimos una vez al mes de forma virtual, pues para ponernos al día, ver un poco en qué poner las energías y qué subvenciones pedir y hacia dónde hace falta mover. Y luego el trabajo se enfoca también en 3 ejes, ¿no? Los ejes de trabajo son difusión del modelo, como puede ser esta charla, ¿no? Pues divulgación, que se conozca, porque todavía se desconoce mucho, genera muchas dudas, ¿no? Porque tiene, bueno, al final es complejo. Estamos en ello, yo misma estoy todavía, ¿no? siguiendo esa formación, porque también está digamos, en proceso, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña pues tiene muchos más matices, ¿no? Se ha ido regulando todo de forma que está pues mucho más atado, ¿no? Y bueno, pues un poco como estar al día de este proceso. Luego la otra línea de trabajo es la incidencia a nivel sobre todo político, ¿no? De llamar a la puerta y de intentar, pues bueno, que se conozca el modelo también desde las administraciones para que eso tenga como un impacto real en la normativa, que al final es lo que hace falta, o sea, es una de las grandes claves necesarias para que el modelo pueda desarrollarse, ¿no? Como ir facilitando un poco. Y la última es vertebración, que es básicamente pues ir reconociendo cómo se está desarrollando el modelo en los diferentes territorios para articularlo un poco y bueno, pues ahí compartir, ¿no? Generar, ver de dónde sacar buenas prácticas, pues para llevarlo a otros lugares y bueno, un poco esto. Algunas de las actividades que se han ido haciendo estos años. Tenemos, bueno, estamos en proceso de realizar un mapa de vivienda cooperativa en cesión de uso en colaboración con Alter Habitat, que bueno, forma parte de una universidad. Podéis visitarlo en la web y ahí pues, es un mapa colaborativo que trata de visibilizar todos los proyectos que hay de vivienda cooperativa ahora mismo, tanto en formación como ya pues, en las diferentes fases que hay. Este fue el encuentro en Madrid del que os hablaba, que generó
que generó el grupo de Reas Vivienda. Esta jornada fue más específica de financiación, ¿no? Que la financiación es uno de los temazos también, ¿no? de los proyectos cooperativos, que pues ahí también tiene mucho intríngulis, y se hizo una específica de financiación. Esta otra fue específica para, digamos, también generar un poco vínculos y lazos entre cómo colaborar con las administraciones, ¿no? Como unir un poco los mundos cooperativo y público, ¿no? Esta fue más en pues, la línea de investigación con la universidad. Y esto fue el último que hemos realizado, que ha sido el pasado a finales de noviembre del 2022. Hicimos un fórum de 3 días en Barcelona. Quisimos hacerlo en Barcelona porque ahí el modelo pues, está teniendo un desarrollo mucho más avanzado, y la idea era un poco como atraer a todos los territorios ahí para, digamos, impregnar un poco el ambiente. Y pues tuvimos un día más específico de trabajar con las administraciones el viernes, y luego pues el sábado una parte pues, más reivindicativa por la mañana, y luego también pues, de conocerse el propio autoconocimiento del grupo o sea, del movimiento, ¿no? en diferentes territorios, charlas, talleres, mesas, un poco bastante amplio. Y ahora entrando en el concepto, sí, a nivel básico, pues tenemos bueno, pues el modelo de alquiler y de compra, que son los modelos convencionales que todos conocemos, y la cesión de uso, ¿no? Y en qué son parecidas y en qué se diferencian. Pues vamos a ir viendo aspectos positivos de unas y de otras. Entonces el alquiler pues nos da flexibilidad en cuanto a que pues, es fácil decidir en un momento dado moverse, ¿no? Bueno, pues no tienes una atadura. Es inmediato también pues, tomar la decisión pues, en un tiempo reducido, y no genera deudas, ¿no? No tienes que pedir hipoteca, entonces pues esos son los beneficios que nos da el alquiler. En cambio, en contraposición, pues estamos, digamos que somos muy vulnerables y muy dependientes por una parte las fluctuaciones de mercado, y por otras partes también pues la voluntad de la propietaria, ¿no? Y su circunstancia puntual de que quiera renovar el contrato o no. Entonces, bueno, ahí tenemos un gran hándicap, y aquí vemos que el énfasis está puesto en la vivienda como valor de cambio en lugar de como valor de uso. ¿Qué pasa con la compra? Pues la compra es un poco inversa, ¿no? Pues sí que nos da una estabilidad, ¿no? Una vez que ya estamos habitando en una vivienda que es de propiedad nuestra, a no ser que haya expropiaciones o causas mayores, pues lo habitual es que podemos residir sin problema. Y otro de los grandes beneficios que hace que la gente se anime a comprar es pues que toda la inversión que haces en un momento dado te puede volver, ¿no? Pero pues en contrapartida pues tenemos un problemazo ahora mismo de accesibilidad a la vivienda muy grande porque es inasequible. O sea, ahora mismo creo que la ONU establece como el concepto de vivienda asequible aquella que puedes pagar con el 30% de tu salario o menos. Y ahora mismo, creo que el año pasado en verano hubo como un momento pues bueno, como que se alcanzó un límite histórico en España, cerca del 41%, me parece, o sea, cerca del 41% del porcentaje del salario se dedica a vivienda, ¿no? Y seguro que este año está yendo a peor. Además genera deuda, pues bueno, hay gente que no puede permitirse entrar en deuda. El riesgo de atrapamiento implica que pues, no tienes esa movilidad que sí teníamos con el alquiler, y de nuevo pues, la vivienda se concibe como valor de cambio, ¿no? Es el potencial que se le ve. Y un poco el modelo de cooperativa en cesión de uso trata de beneficiarse de las cosas positivas de los dos modelos y aportar algunas cosas nuevas, ¿no? Entonces, sí que el modelo cooperativo sí que nos asegura una estabilidad, o sea, digamos que está blindado de forma que no sea fácil que una persona en un momento dado no puede pagarlo. Hay mecanismos de solidaridad interna para acompañar ese proceso, ¿no? Y está concebido como para que eso sea lo más estable que se pueda. Es flexible porque esa estabilidad no es a costa de una quietud, o sea, también hay mecanismos propios dentro de la cooperativa para que se regulen las salidas. Entonces, bueno, pues hay que cumplir unos ciertos requisitos, cada cooperativa lo regula a su forma, pero es algo que se contempla, que no tienes que quedarte ahí para siempre, ¿no? Y luego también hay un retorno parcial del capital, porque de toda la aportación económica que supone entrar en una cooperativa, la aportación inicial, ¿no? Siempre hay como una aportación inicial y luego unas cuotas mensuales.
Entonces, esa aportación inicial se retorna cuando la persona socia sale de la cooperativa. Luego, aparte, otros beneficios que tiene es que la deuda y el riesgo se colectiviza, entonces pues ahí te quitas una gran carga, ¿no? Bueno, que ahora tal como estamos a nivel social, la precariedad que hay, pues hay personas que no podemos siquiera acceder, ¿no?, a tener una hipoteca individual, y al colectivizarlo pues digamos que es más seguro. Es asequible porque también estamos eliminando, al salirnos del mercado con este modelo, estamos eliminando todos los agentes que se lucran de todo el mercado inmobiliario, entonces eso hace que sea mucho más asequible en general. Luego, pues también al ser un proceso de formación de cooperativa, requiere un trabajo, se genera comunidad, ¿no? También hay diversidad, ¿no? Cada cooperativa digamos que lo contempla de una forma, pero sí que hay una necesidad de poner en común, y eso inevitablemente genera comunidad. Y aquí se pone en valor pues el uso frente al valor de cambio. Este traslado de lo común a lo comunitario, a nivel espacial se puede ver como en el modelo convencional el espacio que ocupa la vivienda privada respecto al espacio común pues es la proporción que tiene. En la vivienda cooperativa sí que digamos que se equilibra un poco más, ¿no? Toma el espacio comunitario mucho más protagonismo. Y otra forma de compararlo en cuanto a proceso, pues vemos como en el modelo clásico, ¿no?, lo que conocemos, habitualmente hay una parte técnica, ¿no?, pues, que digamos que es la que elabora el proyecto técnico, toda la parte de licencias, normativa, etc. Luego ya entran en juego las socias aquí para hacer la promoción, y una vez que se termina la promoción y la construcción del inmueble, pues se procede a la división horizontal que todos conocemos y tenemos propiedad individual, entramos dentro del mercado y bueno, pues toda la vulnerabilidad o el aislamiento que eso puede ocasionar. En cambio, digamos que el proceso de vivienda cooperativa en cesión de uso, las socias están presentes en todo el proceso. Entonces, también hay que diversidad en cómo digamos nacen los proyectos, pero pues a menudo, por ejemplo, en mi proyecto en el que estamos, pues hemos sido personas que nos conocíamos, ¿no?, que teníamos cierta habilidad, que hemos tenido acceso a conocer el modelo, nos ha parecido que nos podía encajar, entonces hemos formado grupo y estamos despacito, pero bueno, ahí vamos, ¿no?, a pues esta parte de encontrar suelo, de diseñar, ¿no?, estamos todavía por aquí, pero bueno. Entonces, bueno, hay otras veces que los grupos no se conocen, ¿no?, y que hay muchas fórmulas, entonces, pero ya aquí ya están, ¿no?, aquí ya están las personas desde el principio, que eso es lo interesante. La autopromoción, evidentemente, pues también continúa, y una vez que se termina la autopromoción no hay este corte, ¿no?, sino que la propiedad se mantiene colectiva, y de hecho es una de las claves del modelo, ¿no?, que es como perpetuar esa colectivización de la propiedad para evitar que se produzca la propiedad individual y por tanto entramos en la rueda del mercado, de suben los precios, ¿no?, de la vulnerabilidad. Entonces ahí mantenemos la propiedad colectiva del inmueble, y lo que sí que se individualiza, digamos, es la cesión de uso. O sea, luego cada persona socia pues tiene el derecho de uso del espacio que esté asignado. Y claro, pues todo este proceso pues genera, o sea, es inevitable que tenga que pasar por la colaboración. Los proyectos que llegan hasta aquí han tenido que poner mucho esfuerzo en los cuidados, generar aprendizaje, y son comunidades muy resilientes, ¿no?, porque no es fácil, ¿no? También está como que aquí, yo creo que luego hablará un poco Rubén de ello, también como que es importante traer esta clave de que bueno, partimos de la sociedad individualista que todas sabemos, y hacer este salto aquí no es fácil, ¿no?, y pues muchos proyectos no consiguen llegar, o sea, al final es un reto. O sea, para mí es como, o sea, los que conozco que han llegado es como, o sea, wow, ¿no?, porque es que no solo, o sea, hay que superar tantos obstáculos, no solo el de la cultura individualista en la que vivimos, sino pues toda la parte también legal, ¿no?, todo urbanísticamente también, o sea, hay muchas trabas, ¿no?, económicamente, pero bueno, todo esto es para animaros, en realidad, que no parezca. Pero bueno, que es como una carrera de fondo realmente. Pues, a ver qué me resepa. Sería agua también. Bueno, aquí tenemos una comparativa gráfica que también intenta un poco comparar los diferentes modelos a nivel económico.
muy de números gordos, ¿no? Pero bueno, para que veáis, aquí está en el eje vertical el precio y aquí el tiempo. Entonces, de partida, como decía antes, como hemos eliminado estos agentes, digamos, que se lucran de estos procesos, pues tenemos estas dos de aquí, son, digamos, el modelo cooperativo en sesión de uso. Este sería aproximadamente, o sea, uno, digamos, ordinario, y esto es cuando entran en juego las ayudas públicas, ¿no? Como veremos que sucede en Barcelona, que pues hay cesión de suelo, hay también beneficios fiscales y demás fórmulas que abaratan todavía más el coste, ¿no? Y luego, aparte de que partimos de un lugar distinto, veréis que las de arriba, que son el alquiler y la compra, están más inclinadas y a largo plazo suben todavía más, porque claro, están sujetas al mercado, y estas no. Entonces estas, claro que crecerán también, porque al final pues el IPC y pues el kilovatio hora suben. Los intereses. Claro, pero hay muchos incrementos que no se dan ahí por el propio modelo. Y aquí simplemente, bueno, es repetir un poco lo mismo, pero ordenado de otra forma, ¿no? Unas características ahí para que no se vayan quedando. El no lucro y la propiedad cooperativa, esto es como lo más, no sé, interesante y rompedor de este modelo, yo creo, ¿no? Que pues eso, se mantiene la propiedad colectiva de forma indefinida, o sea, el modelo está diseñado de forma que no pueda suceder esto de, bueno, pues ahora vamos a hacer esta división horizontal y ya entramos, no, eso no sucede en estos modelos. Las cooperativas son sin ánimo de lucro, financiación colectiva, que también lo hemos dicho antes. Y luego esto también es importante, ¿no? Como desde la economía social, bueno, os decía antes que hay una aportación inicial y luego unas cuotas mensuales, ¿no? Que digamos que asemejarían un poco al alquiler, pero están siempre muy por debajo, y que habitualmente en estas cuotas también están los suministros, el mantenimiento del edificio, ¿no? Como todos los gastos se suelen meter ahí. Y entonces el capital inicial, desde la economía social, lo que tratamos de, digamos, de limitar esta parte a un porcentaje, 20%, ¿no? Sí, suele ser 20%. Aproximadamente hasta el 20% digamos, de la aportación total que una persona socia tendría que hacer para pagar su parte del proyecto, pues el capital inicial solamente puede ser el 20%. ¿Esto por qué? Porque el capital inicial se recupera habitualmente en casi todos los proyectos. Cuando te sales te devuelven esa parte que has aportado. Entonces, si esta parte que aportamos fuese mayor, pues ya estamos, digamos, haciendo mucho más inasequible el modelo. Claro, aparte que está eso por una parte, y luego por otra parte que hay un tema también de que todo ese capital se convierte en capital social de la cooperativa. Entonces, si la gente se lleva, digamos, cuando se lleva todo ese capital, no queda nada en el proyecto, ¿no? Entonces, estos modelos también tienen como esta voluntad de, bueno, pues de generar cajas de resistencia, de generar mecanismos de apoyo entre las personas, ¿no? Como hay muchas cooperativas, yo creo que la mayoría, que una vez que han retornado la hipoteca, siguen pagando una cuota mensual, ¿no? Para seguir generando digamos, un bote. Y con ese bote pues financiar proyectos pequeños, jóvenes, o apoyar igual a personas que en un momento dado pueden tener dificultades, ¿no? De la propia cooperativa. Entonces, bueno, este es un aspecto también importante, sobre todo desde la economía social. Otra de las características, autopromoción y comunidad, bueno, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Que al final el proceso en sí genera estas características, estas cualidades. Vivienda asequible e inclusiva, también inclusiva también porque, o sea, si una persona quiere entrar en una cooperativa, esa cooperativa idealmente tendrá en su reglamento interno regulado cuáles son los criterios de admisión, digamos, ¿no? Como qué requisitos hay, y cualquier persona ha de poder tener acceso a ello. Así que a largo plazo, como hemos visto al final de la gráfica, no lo he mencionado, pero entre un 60 y un 100% de beneficio respecto al modelo de compra de alquiler. Y bueno, pues esto ya lo hemos repetido. Corresponsabilidad con el entorno, ¿esto qué significa? Pues bueno, que un poco esta misma lógica de
de comunidad, ¿no? De colaborar y de trabajo común que se suele dar en estos proyectos, también de alguna forma impregna al espacio en el que se ubica, ¿no? Entonces estos proyectos suelen tener, pues no sé, los proyectos urbanos a menudo tienen en la planta baja pues un local que se utiliza pues para el barrio, ¿no? O proyectos rurales también con, pues bueno, con cafetería, con un centro para hacer eventos, ¿no? Que también se puede utilizar por el resto de personas cercanas. Otro aspecto que se suele repetir en los proyectos es, pues bueno, digamos, sensibilidad medioambiental, ¿no? Pues la mayoría, hay muchos proyectos de los catalanes que veréis que tienen premios, vamos, a este respecto. Y luego, pues por último, otro aspecto importante es que este modelo trata de ser tal que genere un propio crecimiento y replicabilidad, ¿no? Porque sí que hay como una parte un poco activista, ¿no? De las personas que están habitualmente en estos proyectos. Creemos que es realmente una respuesta a pues, muchas problemáticas, no solo de acceso a la vivienda, sino pues, también del problema social, de individualización, falta de cuidados, ¿no? Como que creemos que resuelve. Entonces sí que hay una especie de voluntad y de intención de generar espacios de aprendizaje mutuo y colaborativo, ¿no? Y difusión del modelo. Ahora luego creo que David Guardia hablará bastante de por qué en Cataluña esto ha podido darse, ¿no? Con mucho éxito. Y bueno, pues yo aquí me callo y procedo a colaborar. Gracias. Vale, en beneficios teníamos esta o teníamos también la otra. Yo no sé si tú... No me acuerdo ahora. Bueno, era que tenemos dos diapositivas de beneficios y otra conectada con los ODS, que hoy en día también es un lenguaje que se maneja, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que a nivel de administraciones públicas pues está funcionando bien para explicar cosas que igual hasta ahora estaban funcionando igual, pero no se explicaban así. Los beneficios, el principal beneficio que podemos mostrar también a nivel social es que mejora la salud de las personas y el bienestar, porque estás viviendo donde tú quieres, con las personas que tú quieres. Eso en el envejecimiento es drásticamente comparable con la realidad que hemos vivido, ¿no? Estos años. Una persona prefiere estar en su casa y ser atendida en su casa antes que a otro espacio ajeno, en el que no está eligiendo cómo se relaciona y no tiene una libertad ni autonomía sobre su vida, ¿no? Eso, por ejemplo, es una cosa clave, pero no solo en el tema senior, que es especialmente delicado, sino también a cualquier edad, en cualquier etapa, también a crianza incluso, ¿no? Hay familias que se juntan en crianza también para abordar de otra manera, ¿no? El crecimiento de criaturas, el aprendizaje, y durante la vida que tenemos también como adultas, también tenemos una salud mejor, una mejor ánimo de vida en la medida que estamos aprendiendo, compartiendo con otras personas y elegimos, y no estamos solas, porque hay un dato muy importante que no está aquí representado, pero alrededor del 30% de las viviendas en Euskadi vive solo una persona. No me acuerdo si era el 26%, y a nivel estatal es una cifra parecida. O sea, que sepamos que de las viviendas que tenemos como sociedad, el 30% solo vive una persona y que muchas de las veces no lo está eligiendo, es primero es insostenible a nivel de especie, vamos a decir, en un planeta finito, y también dramático porque muchas de esas realidades esconden procesos no sanos, ¿no? De que no tienen salud, no tienen relaciones, y luego, pues, evidentemente luego generan sorpresas en noticias que vemos, pero hay un iceberg del que no estamos viendo todo lo que hay debajo. Entonces, por un lado esa parte, y la soledad no deseada, que estamos viendo que también es una clave de mucha preocupación, de mayor preocupación, ¿no?